El Capitán Edward, más conocido como Barbanegra, es la encarnación de todo lo que la cultura popular cree que un pirata debía ser: forzudo, sanguinario, borracho y fanfarrón. Atributos todos que hicieron de él una leyenda a pesar de que sus andanzas duraron apenas unos pocos años. Estamos a comienzos del siglo XVIII. En Europa acaba de finalizar la Guerra de Sucesión Española con las conversaciones de paz que comenzaron en 1713, cosa que tuvo sus consecuencias al otro lado del globo porque con esa paz dejaron de ser necesarios miles de soldados y corsarios británicos que habían estado combatiendo en esa guerra que trataba de colocar en el trono español a un francés o a un austriaco. Esta última opción, la que fracasó, fue la defendida por los británicos. No pocos de esos corsarios, que se vieron de repente sin empleo, decidieron convertirse en piratas por simple supervivencia ante la falta de una ocupación mejor. Uno de ellos fue Edward Teach, Barbanegra, el terror del Mar Caribe. Poco, o más bien nada, sabemos de los orígenes de Barbanegra. Sí que en 1716 actuaba ya bajo el mando del pirata Benjamín Hornigol, por lo que debía ser marino experimentado, puesto que capitaneaba un buque. Ese dato es la prueba de que la imagen popular de los piratas como lobos solitarios es simple ficción. Los piratas necesitaban que alguien les aprovisionara y también gente que diera salida a las mercancías robadas y actuaban consorciados. Hornigold era en ese tiempo una especie de rey de los piratas, y subordinado a él, Barbanegra capturó 3 barcos mercantes procedentes de La Habana, Bermudas y Madeira respectivamente. Pero su lugar como un grande de la piratería comenzó a ganárselo Barbanegra a finales de 1717. En noviembre de ese año capturó el Concorde, un gran mercante francés, al que rebautizó como Queen Anne's Revenge, y al que equipó con 40 cañones. Con una nave tan poderosa, se atrevió a enfrentarse a un buque de la Royal Navy, el HMS Scarborough, que le perseguía tras haber asaltado al mercante Great Allen. Deshaciéndose de su tripulación y quemando el barco, Barbanegra salió victorioso del encuentro con el Scarborough y huyó del barco de guerra británico, una hazaña que llevó a que su nombre comenzase a sonar por encima del de otros piratas. Con el Queen Anne's Revenge, asoló durante meses las costas americanas, atacando tanto en aguas de las colonias inglesas como en aguas de los virreinatos españoles. Además, tomó bajo su mando a otros piratas, como ocurrió con Este de Bonnet, apodado el Caballero Pirata, con su barco Revenge, que había salido malparado de una batalla contra un barco de guerra español. El siguiente peldaño en el ascenso de Barbanegra al Olimpo de los piratas se produjo cuando Hornigold decidió aceptar el perdón real que el monarca Jorge I de Gran Bretaña ofreció a los piratas. Fue una medida lógica, ya que la piratería, que estaba en decadencia en años previos, se había reavivado al unirse a ella tantos antiguos corsarios desempleados, como hemos contado, por el fin de la Guerra de Sucesión Española. Ese abandono de Hornigold dejó a Barbanegra dueño de su propio destino y al mando de sus propios barcos piratas. Barbanegra era un hombre de gran estatura, cabellos y barbas negras que llevaba trenzadas. Se metía mechas de cañón encendidas entre esas trenzas, de forma que en el combate parecía el mismísimo diablo. Ese detalle, unido a sus hazañas temerarias, cimentaron la leyenda. A comienzos de 1718, Barbanegra llegó a un acuerdo con el gobernador de Carolina del Norte, Charles Eden, que le perdonó aplicando el acta de gracia. Sin embargo, siguió depredando otras colonias mientras el gobernador hacía la vista gorda. Eso no debe interpretarse como simple codicia por parte del gobernador, sino como una consecuencia de que, por el sistema colonial inglés, en Carolina del Norte faltaba de todo. Que Barbanegra colocase allí sus mercancías robadas aliviaba un poco tanta penuria. En esa época, Barbanegra se instaló en la isla de Ocracoke y se casó con una chica de 16 años. Sin embargo, era incapaz para la mesura y, en mayo de 1718, bloqueó con sus barcos la ciudad de Charleston, en Carolina del Sur, secuestrando a la población. Solo se retiró tras recibir un cuantioso rescate, tantos desmanes no podían quedar sin consecuencias. Y Alexander Spotswood, gobernador de Virginia, envió al teniente Robert Maynard a acabar con Barbanegra. El 21 de noviembre, Maynard llegó con una flotilla de 2 navíos y 2 balandras a la isla de Ocracoke y sorprendió a Barbanegra, mientras negociaba con el patrón de otra nave. Barbanegra, que había estado bebiendo ron, trató de huir hacia el interior con su balandra Adventure, navegando por canales, lo cual fue un error, porque la bajada de la marea le dejó atrapado. Las 2 balandras de Maynard le persiguieron, a pesar de que no contaban con cañones. Eran superiores en número.
Libraron varios enfrentamientos, y como las naves británicas se embarrancaron, Barbanegra, envalentonado y borracho, abordó el barco en el que iba Maynard. Se produjo entonces un enfrentamiento cuerpo a cuerpo tremendo, digno de las películas de la Edad de Oro de Hollywood, entre los piratas y los soldados de Maynard. Incluso Maynard y Barbanegra llegaron a medirse a pistola y espada. Los piratas se llevaron la peor parte, porque la otra balandra británica pudo desembarrancar y acudir en ayuda de su compañera. Barbanegra recibió nada menos que 25 heridas, de las cuales 5 eran de pistola. Maynard mandó que le cortaran la cabeza y la clavasen en el bauprés de su nave, para que todos viesen a su regreso el destino que les esperaba a los piratas. Y ese fue el fin de Barbanegra, que durante un par de años aterrorizó las costas de América, desde Virginia hasta el Yucatán, aunque la literatura y luego el cine se ocuparían de engrandecer su leyenda y hacer que viviera en la cultura popular hasta el día de hoy.